Otra pregunta es, ¿quién es el legitimado para demandar las pensiones de alimentos? Aquí es los progenitores bajo cuyo cuidado se encuentra el hijo o hija, y a falta de ellos la persona que es el representante legal o quien está a cargo del cuidado. Y también pueden demandar por sí mismos los adolescentes mayores de 15 años. Pero aquí hay un problema cuando hablamos de adolescentes mayores de 15 años. ¿Por qué? Porque, primero, para uno de los requisitos que suelen solicitar para la demanda de alimentos es que una cuenta bancaria. Y a pesar de que hay limitaciones para menores de edad de obtener una cuenta bancaria, se la consigue de pronto en una cooperativa. Pero resulta que en el departamento de pagaduría no se puede registrar cuentas de menores de edad. Y entonces se crea el problema porque ya me pasó en una ocasión de que el juzgador manifiesta, adjunte una partida de una libreta de ahorros de la persona que va a recibir las pensiones de alimentos, pero tiene que ser un mayor de edad. Presentas consigo la libreta de ahorros del tío, que no tiene ningún documento porque no tiene ningún documento de representante legal porque no ha hecho ningún trámite para obtener la orden de cuidado, y me dice, legitime la intervención del dueño de la libreta de ahorros. Es decir, que si bien la ley determina que es legitimado para presentar la demanda el adolescente mayor de 15 años, hay juzgadores que ponen trabas a esto. En otro juzgado, por ejemplo, tuve la oportunidad de que se presentó la libreta de ahorros del adolescente y al momento de registrar no fue posible, y en ese momento compareció un hermano mayor del adolescente, presentó y en la audiencia dijo, sí, estoy de acuerdo que sean pagadas en la libreta de ahorros de mi hermana, no hubo ningún problema, pero como les digo, hay cosas que pasan en un juzgado y hay cosas que pasan en otro juzgado totalmente diferentes, aunque los hechos sean los mismos. La procedencia del derecho sin separación es una de las preguntas más comunes que recibimos. ¿Puedo demandar al padre de mi hijo si es que estamos viviendo bajo el mismo techo? La respuesta es simplemente que sí se puede porque está permitido en la ley realizar esta demanda. ¿Desde cuándo se deben las pensiones de alimentos? Las pensiones de alimentos se deben desde el momento de la presentación de la demanda. El aumento en el caso de que se realice un aumento de pensión de alimentos mediante un incidente, se debe desde que se presente el incidente de aumento. Sin embargo, cuando se trata de un incidente de disminución de pensión alimenticia, es exigible únicamente desde que se emite la resolución. Es decir, que si se presentó la demanda de rebaja de alimentos en enero y se resolvió este mes, desde este mes corre la rebaja de alimentos, es decir, la pensión disminuida corre desde este mes. Eso causa algunos inconvenientes. Por ejemplo, caso de la vida real, una persona trabajaba en un muy buen puesto público y le habían seguido el juicio de alimentos haciendo el cálculo con la remuneración que le correspondía en ese momento. De la noche a la mañana perdió el trabajo en este lugar y consecuentemente solicita el incidente de disminución de pensión de alimentos, pero no podía citarle a la parte beneficiaria de alimentos porque ya no tenía contacto desde hace mucho tiempo y se alargó en el tiempo el proceso, y después de muchos meses se logró realizar la audiencia y la resolución. Pero ¿qué es lo que pasó? A pesar de que esta persona había quedado desempleada y los ingresos eran mucho más bajos, estaba con una deuda muy grande porque se demoró el juicio. También existe en el juicio de alimentos el derecho de la mujer embarazada, y tiene derecho desde el momento de la concepción, los 9 meses
para la atención de sus necesidades como la alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención al parto, y durante el periodo de lactancia por un tiempo de 12 meses, contados desde el nacimiento. Es decir, que sumando corresponde la cantidad de 21 pensiones alimenticias. Ahora, desde el momento que nace el hijo o hija, ya se puede también presentar una demanda de alimentos. Es decir, que en este caso tendría el demandado que pagar la pensión de alimentos de mujer embarazada y la pensión de alimentos del hijo recién nacido. En este caso, dependiendo de los juzgadores, la mayoría considera que la mujer embarazada no constituye carga familiar. Consecuentemente, cuando le inicien el juicio de alimentos por el hijo recién nacido, no va a poder demandar, no va a poder adjuntar la resolución de pensión de mujer embarazada para que se haga el cálculo como una carga familiar, sino que más bien lo que tendría que hacer es solicitar el incidente de rebaja de pensión alimenticia en el caso de mujer embarazada, ahí se adjuntando la partida de nacimiento del hijo recién nacido. Y ahora lo que muchas personas preguntan es, ¿y ahora qué pasa si es que no soy el padre? O me demandó una persona que ni siquiera conozco y se quiere aprovechar porque conoce que no tengo hijos y tengo una relación laboral estable. Por ejemplo, digamos que existe un fiscal con los ingresos de un fiscal que no tiene hijos, y una persona, una mujer, que quiere demandarle para aprovecharse de esta situación. La demanda porque este tipo de demandas obligan al presunto progenitor. Pero ¿qué es lo que podría hacer? Es aplicar lo que determina el artículo 148 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el cual determina que si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el juez podrá declarar el pago de alimentos desde que en el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y concordantes para llegar a la convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado. ¿Qué significa esto? En el caso que les comentaba del fiscal, el fiscal no es que en la audiencia dice, no, es que ella tiene que probar que yo soy el padre, ella tiene que probar que tuvimos una relación sentimental, ella tiene que probar que existió algún tipo de relación. No es así. ¿Por qué? Porque eso significaría limitar el derecho, el acceso a este derecho, porque hay relaciones de una noche que no se pueden probar, que terminan en embarazo, o hay relaciones ocultas donde no hay testigos y que no se va a poder probar. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese caso el juez lo que diría, muy bien, se fija la pensión de alimentos en base de la remuneración del demandado y posteriormente, pero la misma se suspende. Debe pagar las pensiones a partir del momento que obren pruebas del expediente de la paternidad del demandado. ¿Y cuál es lo más simple? O mejor dicho, lo más obvio, presentar luego el examen de ADN, porque ya cuando nazca, obviamente la madre tendrá que seguir la demanda de alimentos y paternidad, y ya con el examen de ADN se podrá demostrar esto y ahí sí comenzará la obligación de pagar las pensiones de alimentos. O en otro caso, si es que existe el reconocimiento voluntario posterior, sin la necesidad de demanda, ahí ya sería llamado por la ley para seguir pagando las pensiones de alimentos. Preguntas comunes: ¿qué pasa si no conozco el domicilio del alimentario? En este caso, luego les voy a hablar de las reformas que hubo en el año pasado al COGEP respecto de la forma de la citación, pero una de las reformas respecto de la forma de citación es que ahora la citación puede realizarse en el lugar de trabajo del demandado. Antes era obligatorio el domicilio, y algunos juzgadores, el que ponías la dirección del trabajo, simplemente no te la aceptaban.
Ahora es posible presentar la dirección del trabajo del obligado a pagar pensiones de alimentos. Adicional también al hecho de que para que nos compartan las presentaciones o ya no va a compartir. sí, algo comenzó a fallar en la computadora. Ahí ya volvió la... No todavía. No todavía. Dame un momento. Listo, ahí sí. Ahí sí, doctor. Muy bien. Bien. Bueno, además de que si no se conoce el domicilio del alimentante, se puede solicitar posteriormente la citación a través de la prensa. Otra de las preguntas tan comunes que recibo es: ¿puedo imputar gastos de útiles escolares al pago de alimentos, al pago de las pensiones de alimentos? Gastos de útiles escolares, las pensiones escolares, los uniformes. Y la respuesta es no, no se puede pagar, no se puede compensar lo que no se ha pagado dentro del código SUPA, es decir, se fija la obligación de depositar en el código SUPA y todo lo que el demandado suministre por fuera del código SUPA no se podrá compensar al pago de las pensiones de alimentos, sino que van a ser de la voluntad. Obviamente, como es el hijo, no habrá un mayor dilema respecto de este aspecto. ¿Qué pasa cuando el juez puede ordenar al empleador que retenga la pensión? Sí se puede pedir que se retenga la pensión de alimentos al empleador del demandado, pero también existe otro tipo de embargos. Por ejemplo, si tiene dinero en el banco, eventualmente se podrá solicitar que se cobre mediante el dinero que tenga el demandado en el banco, o si es que tiene bienes, un posterior embargo y remate de los bienes. Pero ¿qué pasa cuando se estaban descontando las pensiones de alimentos y luego termina la relación laboral? Y me ha pasado mucho, y aunque para nosotros puede parecer algo bastante lógico, ¿qué es lo que pasa? Es que muchos demandados lo que dicen es: piensan que es automático la rebaja de pensiones de alimentos, es decir, como total, ya me estaban descontando del mensual y ya me despidieron, ya no tienen mensual que descontarme, me imagino que en el juzgado ya se han de dar cuenta que me quedé sin trabajo y me han de disminuir la pensión. Obviamente no es así, se tiene que hacer el incidente de rebaja de pensiones de alimentos. Ahora, ¿qué es el sistema único de pensiones alimenticias? El código SUPA que les manifestaba es la herramienta informática desarrollada para la recaudación y pago de pensiones alimenticias a favor de los beneficiarios de pensiones. ¿Y para qué sirve este código de la tarjeta tan importante? En primer lugar, que este código está vinculado a la libreta de ahorros que se presenta en la demanda de alimentos. Pero sirve fundamentalmente para consultar el valor de la pensión alimenticia, los movimientos en la cuenta y el estado del pago realizado. Cuando revisamos en el código SUPA, hay 3 estados que podemos evidenciar. 4 estados. Primero, el pagado, en donde ya ha recibido la pensión alimenticia el beneficiario, el pendiente por acreditar porque se demora entre 24 y 32 horas, o el estado de devuelto cuando la cuenta bancaria está inactiva o cerrada. Otra de las preguntas tan comunes que se recibe, porque antes era obligatorio que la cuenta de las pensiones de alimentos sea en el Banco Pacífico. Ahora no es obligatorio que sea en el Banco del Pacífico,
sino que se puede escoger entre bancos o cooperativas que tengan convenio con el Consejo de la Judicatura, que en la actualidad son la mayoría de las que existen en el país. Y otra pregunta es, ¿por qué se cobran primero las pensiones atrasadas antes que las pensiones actuales? Por ejemplo, una persona dejó de pagar desde el mes de enero de este año y tiene la deuda desde enero hasta el mes de hoy. ¿Qué es lo que me preguntan? Si depositó hoy, ¿por qué sale que el mes de junio no está pagado? ¿Por qué? Porque desde septiembre del 2015 se cobran las deudas pendientes de pago más antiguas, las pensiones atrasadas, los acuerdos de pago, los intereses, las indexaciones que consten en el Código SUPA. ¿Se puede realizar pagos parciales de pensión alimenticia en la ventanilla de la entidad financiera? La respuesta es no, no se puede realizar pagos parciales porque la ley así lo establece, que tienen que pagarse por mensualidades anticipadas completas. Es decir, que no se aceptan pagos fraccionados porque el derecho del niño, niña o adolescente es a recibir la pensión alimenticia completa cada mes. ¿Cuál es el monto de que los alimentantes deben pagar por las pensiones adicionales? El monto de la pensión adicional corresponde al mismo monto de la pensión alimenticia. Es decir, que al año, una persona tiene que pagar 14 pensiones alimenticias, correspondiente 12 correspondiente a cada mes del año, y 2 adicionales correspondientes al 13º y 14ª remuneración, sin importar la edad que tenga el niño, niña o adolescente. Además, en el caso de Sierra y Oriente se pagan en septiembre y diciembre, y en la Costa y Galápagos en los meses de abril y diciembre. Pero ¿cuál es la parte importante? Como les había dicho, que son 14 pensiones de alimentos. Es decir, que si el décimo que se recibe en la Sierra en el mes de septiembre corresponde, como conocemos, a una remuneración básica, este año será de $400, posteriormente, aunque la persona no reciba esa cantidad, está en la obligación de pagar esa cantidad. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, si la persona paga una pensión de alimentos mes a mes de $700, la pensión adicional en el mes de septiembre será también de $700, a pesar de que no reciba esa cantidad, porque va a recibir los $400 y tendrá que buscar otra manera para completar esa pensión. De igual manera, si es que la persona no está trabajando en relación de dependencia, es decir, ni siquiera le pagan este décimo, él está en la obligación de pagar ese décimo. Como conocen, con las reformas del Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico General de Procesos, se ha reformado el artículo 137, en donde dispone la forma en la que se emitirá el apremio. Y aquí el artículo, lo que quiero destacar es que ante la falta de pago de 2 o más pensiones, se dispondrá la prohibición de salida del país. Y en este punto quiero hacer la referencia, porque en el formulario de las pensiones alimenticias, del formulario de demanda de pensiones alimenticias, hay un casillero en donde dice que se solicita o no la prohibición de salida del país del demandado. Y algunos jueces lo que decían es de que a pesar de que soliciten el formulario de demanda, no le concede la prohibición de salida del país, porque el artículo 137 establece que se dispondrá cuando se estén debiendo 2 o más pensiones.
y al momento de presentar la demanda obviamente no está debiendo ninguna pensión, por lo que algunos jueces no conceden esta prohibición de salida del país. La audiencia tiene por objeto determinar las medidas de apremio aplicables de acuerdo con las circunstancias del alimentante, por lo que no se discutirán sobre el monto de las pensiones adeudadas, a pesar de que existen audiencias en donde se pretende discutir cuáles son las pensiones, se pretende discutir pensiones ya pagadas, situaciones que no se han tomado en cuenta. No es posible, por lo que señala este artículo, a pesar de que algunos jueces sí dan paso a esta posibilidad de llegar a acuerdos sobre cuánto se está debiendo. Esta audiencia es para que el alimentante demuestre su incapacidad de cumplir con el pago de las pensiones alimenticias adeudadas, de que no tiene actividad laboral ni recursos económicos, o se trata de una persona con discapacidad o una persona con enfermedad catastrófica o de alta complejidad que impida el ejercicio de las actividades laborales. Si es que no demuestra alguna de estas circunstancias, se dispone el apremio por 30 días, el apremio total del demandado. Y así, si es que se vuelve a solicitar, se vuelve a conceder la orden de apremio, aumentará 30 días, otros 30 días, hasta un máximo de 180 días, es decir, 6 meses. Y existe la resolución 080 del 2016 que consiste en el instructivo de las cauciones del juicio de alimentos. Es decir, que existe este instructivo para cesar los apremios impuestos en contra del demandado. Por ejemplo, la prohibición de salida del país exige que el demandado presente alguna garantía. Lo más común es que presenten un garante que justifique tener bienes que cubran el monto de la pensión, de las pensiones alimenticias adeudadas. Esto es para quitar la prohibición de salida del país, o para cuando una persona que está privada de la libertad porque se ha hecho efectiva la orden de apremio y quiere recuperar la libertad, tiene que presentar alguna garantía. Lo más común, la caución. Digo, el garante, otra de las posibilidades, caución, hipoteca, pólizas de seguro. Sí. Y la parte que les quería realizar el análisis es que mediante la resolución 052-2020 se resuelve expedir y aprobar la actualización y modificación del formulario único de pensión alimenticia, formulario único para aumento de pensión alimenticia y formulario único para la disminución de pensión alimenticia. En el artículo primero de la resolución que les acabo de mencionar, la 052-2020, hace referencia a 3 formularios: el formulario único de pensión alimenticia, el formulario único para aumento de pensión alimenticia, el formulario único para la disminución de pensión alimenticia. Sin embargo, si es que ustedes van a la página de la función judicial, todavía encuentran 4 formularios: el de demanda de pensión, aumento de pensión, rebaja de pensión y la de declaratoria de paternidad. Y aquí ya comienzan las interrogantes que me hago yo. ¿Significa que el formulario de declaratoria de paternidad ya no lo debemos usar? ¿O podemos seguir usando el de declaratoria de paternidad o el de demanda de pensión indistintamente? Porque ya les muestro cómo está estructurado el formulario de demanda de pensión alimenticia. El formulario que se encuentra en el anexo a la resolución 052, el formulario único de pensión, uno de los casilleros está el de declaratoria de paternidad, en donde hay un casillero para el sí y para el no. Yo entendería que a partir de la expedición de esta resolución 052 se debería borrar de la página este formulario de declaratoria de paternidad, porque
ya se han actualizado y modificado los 3 formularios que ya les he comentado. Sin embargo, continúa y yo considero que puede llegar a acarrear problemas o inconvenientes para señalar si es que el formulario es válido o no es válido, es causal para que no se admita, tiene que convalidarse, o qué es lo que va a pasar con los formularios que sigan presentando sobre este tema. Otro de los cambios que ha habido en los formularios para demanda de pensión de alimentos es que se crea este casillero donde dice dibujar croquis o pegar imagen. Ahora ya en el formulario está exigiendo que se dibuje un croquis o se pegue la imagen de las pensiones, el croquis del domicilio del demandado o del lugar de trabajo, porque como les había señalado, ya se reformó el año pasado el artículo 55 del COGEP, en el cual señala que la citación podrá realizarse en el domicilio del demandado, lugar de residencia, lugar de trabajo o asiento principal de sus negocios a cualquier persona de la familia o dependiente. En algunos casos causaba problema porque los juzgadores determinaban que como el artículo 55 hacía referencia a que debía ser notificado en su domicilio, no se podía solicitar que sea demandado en el lugar de trabajo. Ahora ya nos da más opciones para la citación. Y antes tocaba o volvía necesario presentar un adjunto, un escrito anexo al formulario de pensiones alimenticias para adjuntar el croquis o la fotografía de la casa de manera tal que el citador pueda llegar a dicho domicilio. Y se cambió principalmente, la parte relevante de los cambios en los formularios de las pensiones alimenticias son respecto de las pruebas. Y nos señala lo siguiente, en el numeral 12 del formulario dice el anuncio de pruebas y señala el literal A, solicito que las siguientes personas rindan su testimonio en audiencia. Hay un casillero para poner nombres de apellidos y el documento de identidad, la cédula o el pasaporte. Ahora, ¿por qué yo me cuestiono en esta situación? Porque se suponía que la reforma de estos formularios debería facilitar la presentación de las demandas, es decir, que ya no sea necesario presentar un escrito anexo al formulario de demanda con los requisitos previstos para cualquier demanda del Código General de Procesos. ¿Por qué lo digo? Porque el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 190, respecto de la declaración del testigo, señala que al momento de anunciar la prueba y cuando la solicite, la parte deberá indicar el nombre y domicilio de los testigos llamados a declarar y expresar sucintamente de los hechos sobre cuales serán interrogados. Sin embargo, en el formulario de la prueba, del formulario de demanda de pensión de alimentos, lo único que dice es nombres y número de cédula. Sin embargo, el código lo que nos exige es, obviamente, el nombre, el domicilio y expresar sucintamente de los hechos de los cuales serán interrogados. En cualquier otra demanda, si es que se anuncia un testigo y no se presentan estos elementos del nombre, domicilio y los hechos sobre los cuales van a ser interrogados, se manda a completar. ¿Y ahora qué es lo que va a pasar con estos formularios? Igual que si se presenta únicamente este formulario, no se está cumpliendo con lo que determina el artículo 190 y consecuentemente nos van a mandar a completar. Ahí me cuestiono yo, entonces, ¿para qué cambiaron los formularios si siguen los mismos problemas que teníamos antes? Ahora, otro de las partes
nuevas en los formularios es esta que en el literal C señala: se solicita al señor juez disponga a la Dirección Nacional de Datos Públicos, DINARDAP, remita la información que dispone en sus registros respecto del demandado o el obligado subsidiario de los 2 últimos años de las siguientes instituciones. Marcar con una X. Y tenemos del IES, del Registro Civil, de la ANT y del Registro de la Propiedad. Ahora, las personas que han accedido a la página de datoseguro.com para tener conocimiento de sus datos podrán darse cuenta de las limitaciones que tiene esta página. Yo he hecho una captura de pantalla de lo que refleja la DINARDAP respecto de mis datos. Por ejemplo, nos marca los datos del registro civil que conste en la DINARDAP. ¿Cuáles son los datos que consten en la DINARDAP? Los que se ven en la pantalla: cédula, nombre, sexo, condición, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad, estado civil, código dactilar, cónyuge, nombre del padre, nacionalidad del padre, nombre de la madre, nacionalidad de la madre, domicilio, calles del domicilio, número de casa, fecha de matrimonio, lugar de matrimonio, fecha de defunción, observaciones, fecha de inscripción de la defunción, fecha de expedición de la última cédula, fecha de expiración y género. Ahora, estos datos de pronto serviría en la parte en donde dice el domicilio y calles del domicilio. Otro de los casilleros que nos permite llenar es la del IES, pero quienes hayan ingresado a la página del DINARDAP del dato seguro pueden evidenciar que en el casillero del IES dice absolutamente todo menos lo que necesitamos. ¿Cuánto gana? Si es que se meten a su página del dato seguro, es decir, que las personas que la información que tiene el DINARDAP es muchísima respecto del seguro social, menos de cuánto gana. Ahí le sale cuántas aportaciones tienen, si tiene crédito hipotecario, quirografario, cuánto le falta para jubilarse, para quién nomás ha estado afiliado, menos para saber cuánto gana la persona demandada. Y eso lo pueden verificar ustedes mismos metiéndose a la página de Datos Seguro. También dice de la Agencia Nacional de Tránsito. Si se van a la página del DINARDAP, en la sección de la Agencia Nacional de Tránsito, hay varias situaciones que dicen, o sea, varios campos que deberían contener información. Sin embargo, en el casillero de la Agencia Nacional de Tránsito, lo único que dice es: al momento no contamos con la información de la fuente solicitada, ya que es responsabilidad de la misma proporcionar los datos actualizados, según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional del Registro de los Datos Públicos. Es decir, que si pedimos a la DINARDAP información contenida en esa institución de la Agencia Nacional de Tránsito, nos van a decir esto, que en otras palabras es: no tengo esa información. Y eso lo pueden verificar ustedes mismos respecto de su información. ¿Por qué? Porque la Agencia Nacional de Tránsito no remitió la información actualizada. Otro de los casilleros es del Registro de la Propiedad, que esta captura fue realizada el día de ayer y señala que no poseen la información porque no está actualizada. Esperemos que en algún momento las instituciones reporten toda esta información para que nos sea de utilidad, pero al momento no están reportando la información. De igual manera, del registro del mercantil, que nos señala que no cuentan con esa información. Otro de los casilleros que consta en el formulario de demanda de la pensión alimenticia es que solicito al señor juez descargue la información tributaria perteneciente al demandado o el obligado subsidiario de los 2 últimos años del SRI. Sale un casillero para marcar. Ahí me crea la duda si es que el
juez tiene acceso a la información tributaria del demandado de manera libre, mejor dicho, le activaron una función para que él pueda acceder a esa información y solo descargar, como dice aquí, que dice que el juez descargue la información. Yo no sé si es que el juez ya tenga habilitada la función para descargar la información tributaria del demandado, porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? La declaración del impuesto a la renta, la declaración del IVA mensual o semestral. Esa información no podemos acceder nosotros como personas naturales, y me crea la duda si es que el juez tiene acceso a esa información o tiene acceso a la misma información que tenemos nosotros. Si se meten a la página del SRI en línea, lo que dice es consultar el impuesto de salida de divisas y cuánto ha pagado de impuesto a la renta. Pero yo necesito más allá de esa información, no necesito saber cuánto dinero pagó por impuesto de salida de divisas, no necesito solo saber cuánto pagó de impuesto a la renta, necesito saber la declaración que presentó. Y eso me crea la duda a mí, si es que el juez ya va a tener la posibilidad de descargar esta información. Otro de los casilleros es en la solicitud de documentos, señala: solicito certificado de la Superintendencia de Bancos en la que se determine cuentas bancarias o inversiones por parte del demandado o el obligado subsidiario del último año del sistema financiero, y de no existir entidades en la provincia donde se requiere la información de todos los bancos, cooperativas, entidades crediticias de la localidad, así como de las entidades financieras, entidades reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y nos da unos casilleros de marcar bancos, cooperativas, otras entidades financieras y pólizas. Y aquí me crea la duda también, porque existen dos parámetros. Uno, que se oficie a la Superintendencia de Bancos para que nos dé toda esta información, y otro es, en el caso de que no exista la Superintendencia de Bancos, se requiera la información a todos los bancos y cooperativas. Eso significa que basta, por ejemplo, en ciudades que